Hoy estamos con dos invitados, la arquitecta Felicitas Gironcini Morales y el ingeniero civil Carlos Martínez Romero. Felicitas Gironcini cuenta con una maestría en gestión urbana ambiental. Carlos Martínez cuenta con una maestría en gerencia de la construcción y maestría en ingeniería civil con mención en estructuras, con quienes trataremos el tema ciudades futuristas. Les damos la bienvenida a Un Café con Martino. ¿Cómo podemos asegurar que las ciudades del futuro sean sostenibles? Bueno, primero tendríamos que entender a qué llamamos ciudad sostenible, ¿no? Y yo pienso que hay dos posiciones. Una que dice que sostenible es aquella ciudad que es resiliente a los cambios climáticos, que maneja o reconoce o identifica sus puntos vulnerables, ya sea población, ya sea infraestructura. Pero también hay otra posición que dice que ciudad sostenible es más bien aquella ciudad que es bastante amigable con sus ciudadanos, que les oferta, por ejemplo, calidad de vida, áreas recreacionales, movilidad accesible, movilidad multimodal para que sirva para todo tipo de público y población. Creo que esas son las dos posiciones, primero de entender que es una ciudad sostenible, ¿no? Sí, porque es importante la cultura en ese sentido porque mucha gente lo entiende mal. Alguna vez escuché una forma de independencia y fue malentendida en ese caso, ¿no? Pero cuando se habla de calidad de vida es importante porque no solamente es ciudad, es convencimiento de la misma gente, ¿no? Que estamos sobre algo novedoso, algo que va a ser muy bueno para nosotros. Y también que tiene que ver mucho con la ecología, reservar nuestra zona y la identificación y qué cosa proteger también, ¿no? Entonces es un tema bien amplio, pero es una tendencia, ¿no? Eso ya se inició y no va a parar. Inevitable el tema de asumir que necesitamos ciudades que sean mejores sosteniblemente en el tiempo y en el futuro. Sí, es una necesidad. ¿Qué cambios y tendencias podríamos ver en términos de planificación urbana y espacios verdes? Bueno, la planificación tradicional hasta ahora lo que ha venido haciendo es trabajar grandes planes urbanos sobre la ciudad de manera compleja, pero además desatendiendo intereses que tienen que ver con particulares, como por ejemplo involucrando a la población. Entonces se habla mucho ahora de planificación con participación, llamando a los actores principales involucrados, porque es la manera mejor o de alguna manera garantiza que los planes se vayan cumpliendo, ¿no? Tenemos una tradición planificadora en la que se ha determinado la zonificación de la ciudad, los usos de la ciudad, la estructura vial de la ciudad, pero que no se cumple en los plazos ni en el tiempo, siempre se tiende a cambiar. Entonces la gran pregunta es, ¿los planes sirven? Y la tendencia se está dando ahora diferente, o sea, la tradición planificadora ahora ya no está tratando de tocar la planificación de la ciudad, ergo como grandes planes, ¿no? Sino más bien como proyectos urbanos con intervenciones acotadas en un ámbito territorial, pero que tienen un impacto mucho más fuerte dentro de la población. El caso de Medellín con su transporte público, ¿no? El caso de Quito con su transformación y renovación urbana. O sea, hay ya experiencias en el mundo que están hablando de que parece ser más efectivo un proyecto urbano, en Lima mismo ya se están haciendo algunos alcances de este tipo, que hacer grandes planes urbanos que al final son documentos que se quedan en las oficinas de la burocracia que maneja el tema. Como siempre, ¿no? Siempre ha pasado, pero hoy día en los municipios, por lo menos ese tipo de ambiente político, de ambiente del Estado, hay ya la participación ciudadana, es lo importante ahora. No solo a nivel de inversión del Estado en esos sectores, sino conocer qué necesitan, ¿no es cierto? Cuando un candidato, digamos, hace una propuesta, ahora ya no es lo que él se imagina, lo que él cree que es, sino que va a la gente, se involucra con ellos y sabe lo que necesita. Ahora el Estado con política pública en esa parte ha mejorado bastante, por ejemplo, ¿no? Yo conozco distritos acá en Arequipa, apartados en la parte sur, donde la participación realmente es contundente y es eficaz. Es la ventaja de todo esto. Que es como debe ser, que la población se involucre realmente en su desarrollo, ¿no? Claro, porque yo puedo pensar que algo puede ser bueno, pero realmente tenía que involucrarme en esa realidad para saber si esto es bueno o no es bueno. Exacto. Sí. Exacto. Es una tendencia importante que se está dando en la planificación actualmente. ¿Qué nuevos materiales y técnicas de construcción podrían utilizarse en una ciudad futurista?
Pregunta en nuestro medio un tanto difícil porque no tenemos mucha experiencia de innovación en materiales, de investigación en materiales. Sin embargo, hay alternativas, ¿no? O sea, ya se están dando, por ejemplo, posibilidades de reutilización de insumos que pueden adaptarse a la población, a la construcción. Por ejemplo, el tema de los plásticos, ¿no? Que se pudieran adaptar para ciertos elementos constructivos que pueden utilizarse abaratando costos, por ejemplo, reutilizando el material, por lo tanto, cerrando un poquito este ciclo ecosistémico de la ciudad donde producimos mucho más residuos de los que podemos o deberíamos. Claro, esa es justamente la idea de ahora, ¿no? Tenemos desechos, entonces aparece el término reciclaje, ¿no es cierto? Y eso es bueno, pero también es bueno pensar en zonas fuera de la ciudad donde tenemos material de la zona para la zona. A veces queremos imponer un material que no es de la zona y se complica el tema. Entonces tenemos en zonas de fuera de Arequipa donde tenemos la piedra, tenemos el adobe, tenemos la quincha. Tienen ciertos defectos, pero la normativa los ha adecuado hoy día y funciona mejor. Entonces la idea es convencer a la gente que esas cosas funcionan y se puede aprovechar. No todo es concreto, no todo es ladrillo, porque eso contamina en el fondo también. Así es, contamina y altera el paisaje, que es tan bonito en los pueblos interiores sobre todo. Sí, el impacto es muy evidente, es muy evidente, ¿no? Entonces, pero un material insertado en el medio se ve mucho mejor. Uh-huh. Se ve mucho mejor. Sí. ¿Y cómo podrían diseñarse las infraestructuras y edificios en una ciudad futurista para hacer frente a los desafíos del cambio climático? Hablando de la ciudad como un ecosistema, ¿no? Es un organismo. Y si es un organismo, lo que tenemos que ver es que funcione correctamente. No podemos enfocarnos sobre uno de las partes o de los miembros de este organismo. Entonces eso significa que entender la ciudad compleja como es, que produce tantos desechos y que en realidad si funcionaría como un sistema cerrado, lo que tendría es que cerrar ciclos. ¿Qué significa cerrar ciclos? Que trate de recuperar el máximo posible de mis residuos, o sea, ya sean residuos orgánicos, sólidos, o sea, por ejemplo, efluentes, ¿no? Entonces, si hablamos en un futuro de ciudades que puedan ser sostenibles, la idea, por ejemplo, frente a una crisis del agua como ya la estamos viviendo, lo primero que tendríamos que hacer es pensar todo el agua que se pierde cuando estamos en época de una estación pluvial, ¿no? Es enorme la cantidad que se pierde. Cuando no recuperamos las aguas que las echamos por los desagües, es otra pérdida que no se está recuperando. Una ciudad que tiene ya más de 1 millón de habitantes, es inconcebible que solo tenga una planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando tendríamos que tener mínimo, yo creo que unas 3 ubicadas estratégicamente. ¿Qué significa eso? Que esas aguas recuperadas podrían generar amplitud o ampliación de áreas verdes. Sí, es posible porque es agua perdida, que no la estamos utilizando o reutilizando adecuadamente. También tenemos un tema en Arequipa que es una realidad, la eficiencia energética, ¿no es cierto? Tenemos una radiación que se puede manejar, se puede dirigir para, digamos, tener menos consumo de una planta que produce energía pero con petróleo, ¿no? Y hacer una especie de energía, pero energía limpia, en este caso, que no contamine, pero que cubre ese vacío en todo caso. Entonces va por ahí también ese tema de generar nuestros propios recursos de energías que sean limpias también. Entonces decir que algo va por la parte moderna implica aprovechar lo que tenemos en el medio también, ¿no? La misma naturaleza sin afectar al medio ambiente, siempre es ese tema. Así es, hay una cosa que se extraña mucho el visitante foráneo. Cuando llega a Arequipa lo primero que ve es ¿por qué hay tantos paneles solares? ¿No? Cuando para nosotros ya se ha vuelto como una cuestión común, cotidiana, la vemos todos los días, pero en realidad es una rareza, que no la estamos aprovechando en su máxima expresión, porque podríamos, como usted bien dice, generar energía, acumularla y suplir la otra que es la que estamos utilizando. Sí, la otra es altamente contaminante su producción. Así es. Sí. ¿Y cómo podrían diseñarse los espacios públicos en una ciudad futurista para fomentar la interacción social, la cultura y la salud de los residentes? Ese es un tema al cual no se puede aplicar una fórmula. No podríamos decir el espacio público tiene que diseñarse bajo esta receta, ¿no? O estos pasos o estos procedimientos, porque cada espacio público responde a un colectivo que tiene una cultura particular,
un comportamiento particular, una economía particular. Por lo tanto, si hablamos de planificación participativa, lo primero es tomar contacto con ese colectivo al que le vamos a diseñar el espacio público. Exactamente. Entonces, no será lo mismo diseñar un parque para la zona de Caima que diseñar un parque para la zona de Characato. Son totalmente cuestiones y características diferentes. Entonces, lo primero, tomar contacto con la población, con el territorio, porque igual no es el mismo territorio, las condicionantes externas, territoriales, geográficas, no son las mismas. Entonces, no podríamos hablar de recetas en ese sentido, creo, para el espacio público. Claro, pero en todo caso, para ese tipo de actividades importa mucho la planificación, el procedimiento, ¿no? A veces hay mucha buena intención, pero la buena intención a veces contrasta con la realidad, con lo que realmente requiere el usuario. Y es cierto, el manejo del espacio público cambia. Por ejemplo, tenemos ahora una generación que tiene otro tipo de ver los espacios, ¿no? Entonces requiere espacio para este tipo de actividades y esta realidad, que va a ser cambiante. Entonces debe ser, me parece, un tratamiento así dinámico, que se adapte a las épocas en que vamos pasando. No debe ser, es un poco flexible en todo caso. Sí. En realidad, tradicionalmente lo que se diseña son grandes espacios muy lindos estéticamente, pero que en la realidad no funcionan como se pretendieran diseñar, justamente por el comportamiento social del colectivo que lo va a usar. Exacto. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que surgen para el arquitecto y el ingeniero civil ante las futuras ciudades? Bueno, en tema de gobernanza, no quiero ser pesimista, pero realmente es un tema en el cual estamos jalados, ¿verdad? Porque sí, bastante complejo, hay una ausencia de conocimiento sobre competencias, que es lo básico, ¿no? Hay muchos funcionarios, muchas entidades que desconocen realmente cuál es su función dentro de la planificación. Eso genera mucha confusión, genera multiplicidad de opiniones, de posiciones, digamos, que no permiten avanzar, cuando en realidad lo que deberíamos es aprender a trabajar reconociendo la experiencia profesional y la variedad profesional. O sea, importa el antropólogo social, el geólogo, el ingeniero civil, el economista, importan todos cuando hablamos de planificación. Y en el tema de gobernanza, como lo mencionaba, yo creo que estamos bastante lejos de aproximarnos siquiera todavía a un camino, ¿no? Sí, realmente, las políticas públicas son de buena intención, pero no llegan. No llegan porque a veces son distorsionadas. Y eso sí requiere en realidad un espacio, un tiempo todavía, una madurez todavía en esa parte política. Pero mientras pasa eso, el tema es qué pasa con nuestra población, qué pasa con nosotros, ¿no? Tenemos a disposición recursos, tenemos gente capaz, pero esas cosas no llegan. Y es que por la política pública mal empleada, mal entendida, hace que se formen cosas distintas de lo que desea la gente. Sí. Eso es. En la actualidad, ¿qué ejemplos tenemos de ciudades futuristas en el mundo? Tenemos acá en Colombia, Medellín. Sí. Tiene esa tendencia. Es una ciudad, digamos, inteligente. Entonces, han incorporado lo que es tecnología, ahora lo que es la sostenibilidad también. Están por ahí. Entonces, es una especie de icono emblemático. Entonces, siempre cuando hacemos referencia acá a Latinoamérica, hacemos referencia a esa ciudad. Porque si hablamos de otras realidades es más complejo, ¿no? Pensarlo en el sentido que se puede adaptar, pero si tenemos algo cercano, entonces vemos que es posible esto. A esa me refiero. De hecho, que la domótica está muy asociada a lo que es futurismo, ¿no? La domótica. Y la domótica no está lejos, ya se está aplicando en nuestros edificios. Y está asociada incluso a certificaciones de sostenibilidad ambiental. O sea, la domótica, ¿qué es lo que hace además de ser inteligente? Es ahorradora, o sea, tiene intención de ahorrar energía, tiene intención de ahorrar los efluentes para reutilizarlos, por ejemplo, en riego de jardines. O sea, la domótica, yo la veo a la vuelta de la esquina, o sea, es perfectamente posible aplicarla. Hay sistemas de artefactos que ya están incorporados en nuestro medio. Lo que falta en nuestro medio es la cultura de estos temas. Porque si no hay la cultura, surge el temor. Surge el temor si funciona o no funciona, si vale la pena invertir o no. Entonces, tanto la parte pública como privada tienen ese muro de dudas y todavía no hay mucha fortaleza por ese lado. Pero de que
va a entrar, solo que demorar nada más. La economía circular lo que tiende es justamente a cerrar ciclos, a no permitir fugas de los insumos y de los desechos. Entonces, mientras más recuperemos residuos, reutilicemos aguas, ahorremos energía, vamos a tender a cerrar mejor estos comportamientos cíclicos de un ecosistema natural, que es lo que queremos replicar con una ciudad, ¿no es cierto? Que es un ecosistema artificial, pero que bien manejada, bien gestionada, puede por lo menos tener control sobre esos ambos temas, ¿no es cierto? Sí, porque ese tema, por ejemplo, cerrar ciclos es interesante. Tenemos en todas las ciudades un gran problema en los desechos, a todo nivel. Entonces, ¿qué hacemos frente a ese problema? Contamina. Entonces, habría que ver el término reciclaje como un término infaltable en una ciudad futurista, de tal manera que se pueda aprovechar ese recurso, entre comillas, y darle entonces un ciclo cerrado para que se pueda mejorar la calidad de vida. Puede ser un sector que no tiene, digamos, acceso a la economía muy fuerte, pero ese tema puede ser, digamos, un tema que cale en esa realidad y puede generar viviendas económicas que sean del tipo que respeten la naturaleza, pero a la vez puedan aprovechar el tema del reciclaje, ¿no?, de esos alimentos. De hecho, las ciudades altamente tecnológicas, estas futuristas de Dubái, de estas realidades que son un poquito lejanas, sí aplican la economía circular porque el desecho de uno se convierte en el insumo de otro. Por lo tanto, se cierran los ciclos, ¿no? Lo que puede ser el desecho para una empresa productora de X, pues se constituye en el insumo para el otro. Si da fortaleza por ese lado, el mundo se mueve. Si no, cada uno por su lado no lo va a hacer. Tiene que ser una política del Estado que plantee este tema. Cierto. ¿Arequipa está encaminada hacia una ciudad futurista? ¿Cómo o por dónde iniciar? No por ahora, como yo lo veo. Hace falta primero un fortalecimiento de capacidades en temas de gobernanza y creo que a nivel educativo también es importante. Nosotros como partícipes de la educación, de la formación de futuros profesionales, creo que también estamos comprometidos en eso, ¿no? En cambiar el chip de las personas, en que tienen que empezar a hacerse las cosas de manera correcta y mejor. Sí, en realidad ese es un tema complejo que implica una planificación multidisciplinaria. Y ese paso aún no se da. No se da porque todavía no es prioridad del Estado, no es una política pública que esté priorizando ese tema. Pero mientras no se proponga todavía, que nos queda a nosotros como institución comenzar a trabajar eso con las nuevas generaciones de estudiantes para un poco que estén preparados y que cuando llegue el momento pues participen en ese plenario, en esos equipos, para que de tal manera se piense cómo va a ser la ciudad, porque la ciudad crece sin control. Es a nivel de transporte, a nivel de exploración urbana, no hay un control. Entonces, y la pregunta es, ¿y cuándo empieza el control? ¿Cuándo empieza la planificación? Y ese aspecto todavía no se ve. Claro, y el tema de la informalidad es el gran problema acá también, ¿no? Porque existen las normas de control, existe un plan urbano, pero la informalidad no se aúna ni al plan ni al control. Entonces, estamos hablando de que la economía informal en el Perú es 70%, es realmente grande. Entonces, por eso decía, hay que cambiar el chip de las personas y entender de que al formalizarnos, al hacer las cosas correctas como se debe hacer, pues también vamos a mejorar, a tener una ciudad con mayor calidad de vida, más agradable, ¿no? Pero es un trabajo, como de conciencia, sí, porque no es tan simple, ¿no? Porque la gente busca el facilismo, ¿no? Invado un cerro, pongo mi casita y se acabó el tema. Y después recién empezó a pensar cómo es el tema de la parte de agua, de desagüe, cuando ya hice la vivienda primero, ¿no? Entonces queda todo un desorden que a veces los gobiernos locales no pueden controlar y no pueden tampoco planificar. Ese es un tema complejo. Va a demorar, pero es complejo todavía en nuestro medio. Sí. Es a largo plazo, en realidad, esa parte. Bueno, para el Día de los Arquitectos y de los Ingenieros, un fraterno saludo para todos, entendiendo que somos una sociedad al final y que pasen pues un gran día, ¿no? Lo celebremos tomando conciencia de lo valiosos que somos dentro de la labor de la construcción de la ciudad. Sí, un gran saludo fraterno para todos y
seamos conscientes que nuestra sociedad espera mucho de nosotros. Espera mucho, también nuestras regiones esperan mucho, y hay que estar preparados y brindar siempre lo mejor de nosotros para que salgan buenos productos. Muchas gracias a nuestros invitados a Un Café con Martino. Nos encontramos en el próximo programa. No se lo pierda. ¿Sabías que? Medellín, ciudad de Colombia, cuenta con transporte sostenible. Ha implementado el sistema de transporte masivo que fomentan la conectividad y participación ciudadana. En Buenos Aires, Argentina, se ha desarrollado proyectos de reurbanización y espacios públicos donde se han implementado sistemas de transporte de bicicletas públicas. Riad, capital de Arabia Saudita, es considerada una de las ciudades más modernas de la Tierra. Pero al lado del proyecto, The Line, luce como un pueblo del siglo XIX. A las afueras de Lima Metropolitana en el distrito de Ancón, está la gran esperanza de crear la primera ciudad del siglo XXI en Perú. Este proyecto será amigable con el medio ambiente, resiliente al cambio climático y cómoda para sus habitantes. La ciudad futurista peruana costará $3.000 millones.